Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Antier estudiamos Dios el Espíritu Santo. Ayer estudiamos la persona del Espíritu Santo. Hoy estudiaremos la divinidad del Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona, pero no solo debemos demostrar su personalidad, sino su divinidad. Eso sigue siendo una parte vital de la doctrina de la Trinidad. Y sin lugar a dudas no podemos hacer suficiente hincapié en que en muchos sentidos esa es la primera y gran doctrina de la fe cristiana. Solamente los cristianos creemos en esa doctrina. Todas las demás religiones no lo hacen, al igual que todos los errores y herejías. La Trinidad es la llave que da acceso a toda la verdad, de modo que debemos considerar las evidencias. La primera es que la propia Escritura afirma específicamente la divinidad del Espíritu. Y me remito de nuevo a aquel terrible incidente de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, del 1 al 11, después de que Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo terrible de tus actos, venía a decir Pedro, es que no solo has mentido a los hombres, pensaste que nos estabas mintiendo a nosotros, los apóstoles y a los demás cristianos, pero no has estado mintiendo a Dios. Y poco antes acababa de decir que Ananías había mentido al Espíritu Santo. De modo que claramente esa es una aseveración concreta de que el Espíritu Santo es Dios, Dios el Espíritu Santo. Pero luego encontramos además, como ya hemos estudiado y mostrado, que el nombre del Espíritu va unido al nombre de Dios. Y esto no solo establece su personalidad, sino también su divinidad. Y esto se ve en la forma o en la fórmula bautismal, en la bendición apostólica y también, por supuesto, en Primera de Corintios 12, donde Pablo escribe en Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En un momento se nos dice que es el Espíritu quien lo hace. Y al día siguiente se nos dice que es Dios, el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Y Él es el Espíritu. Por tanto, el Espíritu es Dios. Su divinidad queda probada. Luego, en tercer lugar, encontramos que se le atribuyen ciertos atributos concretos. Y esto es sumamente importante. Se nos dice que es eterno. Y ser eterno es que es Dios, puesto que solo Dios es eterno. En Hebreos 9:14 se habla de Él como el Espíritu eterno. Se nos dice que Él es omnipresente y está presente en todas partes. Y esto nuevamente solo sucede con Dios. El salmista clama en el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y también es omnipotente. Su poder no tiene límites. Y nuevamente, este es un atributo de la divinidad. Cuando el arcángel visitó a María y le comunicó que ella iba a alumbrar a ese santo ser, le dijo en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo. Él era el poder, ese poder omnipotente, el poder del Altísimo que cubrió a María con su sombra, y el Señor nació de María.
De la misma forma se nos dice que Él es omnisciente, lo conoce todo. Y de nuevo tenemos un ejemplo de ello en 1 Corintios 2:10. El Espíritu todo lo escudriña, y no solo eso, se nos dice en el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ningún hombre entiende a un hombre, excepto el espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie entiende las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu sí comprende, y por tanto su conocimiento es igual al del conocimiento de Dios. O nuevamente tomemos aquellas afirmaciones de nuestro Señor acerca del Consolador, cuando Él mismo dijo en Juan 14:26, Él os enseñará todas las cosas. Él conoce todas las cosas y por lo tanto puede hacerlo, y más aún, nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad. Su capacidad para enseñarnos y guiarnos no tiene límite, porque Él conoce toda la verdad. Y luego la cuarta prueba consiste en que lleva a cabo obras divinas. Las Escrituras hablan de ciertas cosas que el Espíritu hace que solo pueden ser efectuadas por Dios. En Génesis 1:2 leemos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está en el mismo comienzo. Job también dice en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esa es la obra creadora del Espíritu Santo, otra prueba de su divinidad. Y luego, por supuesto, debemos recordar que es una obra suya la operación que describimos como regeneración. El tercer capítulo del Evangelio de Juan lo establece de una vez por todas. Os es necesario nacer de nuevo, en el versículo 7. Y en el versículo 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, en Juan capítulo 3. O sea, es una acción del Espíritu. Él da el nuevo nacimiento. Creación original, nueva creación. Ambas son obras específicas del Espíritu. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, dice nuestro Señor nuevamente. Y luego se nos dice también muy claramente que la obra de la inspiración es la obra del Espíritu. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice Pedro. Los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, en 2 de Pedro 1:20 al 21. O sea, todas las Escrituras se escribieron de esa forma. El Espíritu Santo inspiró y controló a los escritores de una manera infalible, de modo que tenemos nuestra doctrina acerca de la infalibilidad de las Escrituras. Y es una prueba contundente de que Él es Dios, porque solo Dios puede dar la verdad e inspirar a los hombres al constatarla. Y en último lugar, la obra de la resurrección también se le atribuye al Espíritu Santo. Muchas veces esto sorprende a las personas, pero podemos encontrarlo muy claramente en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y hay un indicio de la misma enseñanza en Romanos 1:4, donde Pablo dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De manera que hemos llegado a esto, que el Espíritu Santo es una persona y que Él es una persona divina. Obviamente, entonces,
lo que debemos de considerar a continuación es lo siguiente. Debemos enfrentarnos a la gran afirmación de que el Espíritu Santo es también una de las personas santas, al igual que el Padre y el Hijo. Ya hemos considerado también la doctrina de la Trinidad, de manera que no volveremos a ella en detalle, pero debemos decir esto. Las Escrituras nos dicen dos grandes cosas. En primer lugar, que hay un solo Dios, y debemos afirmar eso siempre. Pero las Escrituras enseñan igualmente que en esa divinidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre es completamente Dios. Dios el Hijo es completamente Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios. No intentemos comprenderlo. Nadie puede hacerlo. Si tratamos de entender a Dios, pues entonces ya no es Dios, porque eso lo único que va a hacer si tratamos de comprenderlo es confundir nuestro entendimiento. Simplemente debemos ir a la palabra, a la Escritura, e inclinarnos ante ella, aceptando su autoridad. Pero no podemos entenderlo. No nos dejemos extraviar por las distintas ilustraciones y analogías que utiliza la gente. Ninguna de ellas es adecuada, ninguna es completa. La esencia de la sabiduría en este asunto es simplemente enunciar las afirmaciones solamente y decir que hay un solo Dios, pero tres personas en esa divinidad y tres personas iguales y coeternas. Pero intentemos adentrarnos, si podemos, tan lejos como las Escrituras nos lleven en esa cuestión de la relación entre las tres personas. Ahora bien, de inmediato advertimos que hay una diferencia entre lo que se nos dice acerca del Hijo y del Espíritu. Se nos dice que el Hijo es unigénito en Juan 3:16 y Juan 3:18. Es el unigénito del Padre, pero nunca leemos nada semejante acerca del Espíritu Santo. El término en el caso del Espíritu es que procede del Padre en Juan 15:26, y este es un versículo importante. Se nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Ahora bien, esa es obviamente una diferencia vital sobre la que deberíamos centrar nuestra atención. Para aquellos que están interesados en teología, sabrán que los grandes teólogos han estado durante siglos intentando resolver la diferencia entre generación y procesión. Y no intentaré considerarlo en este estudio, porque parece que jamás debiera haberse intentado, porque nos supera completamente. La verdad es tan grande y tan trascendente que la mente humana no puede llegar a ella, pero debemos reconocer los términos primogenitura, generación y procesión. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice nuestro Señor Jesucristo: Él dará testimonio acerca de mí. Y luego debemos recordar otro punto adicional en Juan 15:26. Nuestro Señor dice que el Espíritu de verdad procede del Padre, y no dice que el Espíritu proceda de Él también. Y sin embargo, lo que toda la cristiandad, y cuando digo cristiandad me refiero tanto a la iglesia católica como a la protestante, cree y enseña que el Espíritu Santo procede no solo del Padre, sino del Hijo. Ahora bien, este es un punto muy interesante en la historia de la iglesia, porque la primera, escuchen esto, es importante, porque la primera gran división en la iglesia cristiana, y digo primera gran división
puesto que habían existido divisiones menores antes que esa, y si oímos a alguien decir que las divisiones solo se originaron en la Reforma Protestante, pues deberíamos recordarles que lean acerca de la historia de la Iglesia. Hubo divisiones, hubo cismas en los primeros días de la Iglesia cristiana, pero la primera gran división tuvo lugar con respecto a esta misma cuestión en el siglo XI. Había una gran discusión en el seno de la Iglesia sobre si se debería enseñar o no que el Espíritu procedía solo del Padre o del Padre y el Hijo a la vez. La cristiandad occidental al completo enseñó que debemos decir que procede del Padre y del Hijo, pero la parte oriental de la Iglesia desintió en esto, de manera que hubo una división en lo que se denomina la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Ahora bien, es sumamente importante que conozcamos esto. En los periódicos leemos referencias a la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa rusa. Son representantes de la Iglesia oriental que se niega a decir y del Hijo. Todo ese debate ocurrió tan temprano como en el año 589 antes de Cristo, justo antes del final del siglo XVI, después de Cristo. Y sin duda sigue siendo una de las diferencias reales entre los ortodoxos griegos y la Iglesia Católica Romana. Ambas iglesias creen en la Virgen María de la misma forma y aún en la llamada Asunción de María. La Iglesia Ortodoxa no cree en la infalibilidad del Papa, por supuesto, pero fue esta cuestión del Espíritu la que motivó la separación. ¿Por qué decimos en la Iglesia Occidental que Él procede del Hijo, al igual que del Padre? ¿Por qué la Iglesia Protestante está de acuerdo con la Católica en este punto? Pues bien, escuchen bien, esta es la evidencia. Todos los argumentos que hemos aducido, mencionado a favor de su divinidad, pues nos fuerzan a decirlo de la misma forma que el hecho de que se le llame Espíritu de Cristo y Espíritu del Hijo. Y sin duda, en este mismo versículo, Juan 15:26, nuestro Señor dice que Él es quien va a enviar al Espíritu y se asocia a sí mismo con el Padre y nos dice que Él mismo operará a través del Espíritu, al igual que hace el Padre. Y más aún, la Escritura muestra que donde quiera que esté el Espíritu, están el Padre y el Hijo. Asimismo, en Juan 14, nuestro Señor dice que Él os dará otro consolador, y como resultado de eso, el Padre y Él morarán en nosotros. Los tres obran siempre juntos. Sin lugar a dudas, es muy interesante observar que aparte de esa afirmación en Juan 15:26, las Escrituras siempre aplican los mismos términos a la relación entre el Hijo y el Espíritu, y entre el Padre y el Espíritu. Ese es el motivo por que Juan 15:26 es tan importante desde una perspectiva doctrinal. Y llama la atención sobre esto porque parece que cualquier cosa que haya causado tan dramático incidente en la historia de la Iglesia es algo con lo que deberíamos estar familiarizados. Pero en cualquier caso, déjenme pasar algo que es de mayor importancia aún. Escuchen bien esto. Las Escrituras enseñan que el Espíritu está subordinado al Padre y al Hijo. Como se podrá recordar, cuando estudiamos la doctrina del Hijo, vimos que el Hijo se subordina a sí mismo al Padre. Él dijo en Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las obras que Él hizo no eran suyas, su Padre le dio las obras.
El Padre le dijo lo que debía hacer. Ahora bien, aquí se nos enseña que el Espíritu se subordina tanto al Padre como al Hijo. Eso es lo que significa Juan 16:13. Nuestro Señor dice, no hablará, hablando del Espíritu Santo, por su propia cuenta, lo que significa que no habla por sí mismo, precisamente igual que el Hijo, y sin duda su obra, se nos dice, es glorificar a Cristo en Juan 16:14. El Espíritu no se glorifica a sí mismo, glorifica al Hijo. ¿No es esto maravilloso? Aquí encontramos la subordinación. Aquí está la división de la obra. El Hijo dice que ha venido a glorificar al Padre y la obra del Espíritu es glorificar al Hijo. Cada uno refleja la gloria del otro. Así nos asomamos al misterio de esta asombrosa doctrina de la Santísima Trinidad. Cuando dice Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Para mí, esa es una de las cosas más extraordinarias y asombrosas de la doctrina bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece esconderse y ocultarse a sí mismo. Siempre está, como si dijéramos, guiando toda la atención hacia el Hijo y no hacia Él. Y ese es el motivo por el cual creemos y creemos profundamente que la mayor prueba de todas para saber si hemos recibido al Espíritu Santo es preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que pensamos, qué es lo que sabemos acerca del Hijo. ¿Es real para nosotros el Hijo? Esa es la obra del Espíritu. Él es glorificado indirectamente porque siempre nos está señalando al Hijo, a Jesucristo. Y así podemos verlo fácilmente que nos extraviamos y nos volvemos heréticos, herejes, si nos concentramos excesivamente y de forma antibíblica en el Espíritu mismo. Ahora, debemos comprender que Él mora en nosotros, como hablamos ayer, pero su obra, al morar en nosotros, es glorificar a Jesús y traernos ese conocimiento bendito del Hijo y su maravilloso amor hacia nosotros. Es Él quien nos fortalece con poder en el hombre interior, como dice Efesios 3:16, para que podamos conocer este amor de Cristo. Ahora, déjenme terminar expresándolo de la siguiente forma. La Escritura nos enseña que en esta división de la labor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esta subordinación por el bien de nuestra redención, el Padre es toda la plenitud de la divinidad invisible, sin forma. Dice Primera de Timoteo 6:16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ese es el Padre. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada visiblemente, como dice Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el Hijo. ¿Y qué afirmación más tremenda es esta? Y el Espíritu es toda la plenitud de la divinidad actuando directamente sobre la criatura. ¿Sí podemos ver la diferencia? La plenitud de la divinidad invisible, la plenitud de la divinidad visible, la plenitud de la divinidad actuando directamente sobre nosotros. De ese modo podemos decir que el Espíritu, por medio de su poder, manifiesta al Padre en la imagen del Hijo. Esa es toda la esencia de esta gloriosa doctrina. Dios, el Espíritu Santo,
Dice Pablo en primera de Timoteo 6:16, Dios a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahora te pregunto, ¿existe alguna esperanza para nosotros? Claro que sí, en el Hijo. Él se ha hecho visible y por medio del Espíritu el Hijo se hace real para nosotros. De manera que vamos al Padre con confianza y seguridad. Dios el Hijo es el Dios revelado, el Dios conocido. Dios el Espíritu es esa persona divina que ejerce su poder directamente sobre nosotros. O podemos pensar en el Espíritu como Dios el dador de vida, el Señor. De modo que cuando llegamos al tiempo del Adviento, esta palabra Adviento es pensando en la venida de Cristo y de la Navidad, y pensamos en el nacimiento de nuestro Señor y el gran evangelio que surge de ese tremendo acontecimiento crucial en la historia, sabemos que no significará nada para nosotros y no puede significar nada para nosotros fuera de la doctrina del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y sin embargo, lo asombroso es que nosotros sabemos que Dios, el Hijo Eterno, fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Sabemos que esto es cierto, sabemos que Dios vino, que la plenitud de la deidad habitaba en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y los borró y sufrió su castigo, y que en Él somos justos ante Dios y estamos vestidos con su justicia. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, mora en nosotros, nos ilumina, nos da entendimiento y nos unge. No pensemos solo en lo que hace, comprendamos quién es, qué acto de humillación tuvo lugar cuando el Hijo nació como un bebé en Belén. Pero para esta persona de la Trinidad es un acto de la misma humillación venir a morar en nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él entra en nosotros y podemos entristecerle. Pongamos eso al lado de la encarnación y recordemos la humillación que tiene lugar para que podamos ser rescatados, redimidos, para que podamos ser levantados y nos convirtamos en hijos de Dios. Bendito sea Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Uy, esto está hermoso. Uy, y mañana veremos el Espíritu Santo, creación y gracia común. Ay, estará tan hermoso, pero no quiero adelantarles nada. Lo que quiero es que oremos juntos, en unidad, para que el Señor nos siga abriendo el entendimiento de su palabra a través de la revelación de su Espíritu Santo, y que entendamos que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es divino. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este alimento sólido que ya lo necesitábamos. Gracias por este manjar que nos estás dando en la madrugada, Señor, en estos días, para alimentarnos de ese maná celestial, ese alimento sólido, como tú lo dices en Hebreos 5:14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez a través del ejercicio espiritual, a través de los sentidos espirituales ejercitados por medio de la oración, de la adoración, de la lectura de tu palabra y por medio del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir
poniendo en práctica estas enseñanzas tan hermosas, darnos cuenta de que somos la casa, el templo del Espíritu Santo, que no debemos contristarlo, porque lo apagamos y entonces su poder no puede fluir de entre nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y que tú sigas manifestando tu amor y tu gracia, como lo hiciste desde la creación, como lo veremos el día de mañana. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.